rápido. El tema se llama principio de la... Es el nombre del método. Bueno, se le denomina principio porque es una cuestión que se cumple en toda estructura, pero nosotros lo que vamos a hacer es utilizar este principio para desarrollar un método, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, partimos de la primera ley de la termodinámica, que recuerden que era la energía interna era igual al trabajo externo, ya después de todas las simplificaciones que se hicieron la vez anterior. Entonces, partiendo de aquí, podemos manipular algebraicamente esta expresión. Si lo pasamos del lado derecho, pues tenemos que esto es igual a 0 y llamando perdón. Energía externa como el negativo del trabajo externo, esto nada más es por cuestiones de signo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En magnitud, la energía interna es lo mismo que el trabajo externo. Entonces, para quitar ese negativo, pues el trabajo externo, haciendo uso de la misma primera ley de la termodinámica, pues decimos que es el trabajo desarrollada, perdón, la energía desarrollada por todas las acciones externas a la estructura. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos la ecuación que estamos viendo en pantalla y aquí vamos a llamar a la suma de estas dos energías, tanto la energía interna como la energía externa. Entonces, como es una suma de dos energías, se le da un nombre especial. El símbolo, pues ya como lo pueden ver, es la letra pi. Es la notación más frecuente de este término. Se le llama potencial de energía y obviamente pues el nombre viene de la cuestión de que es una suma de dos energías, entonces por eso es que se le llama así. Entonces, por otro lado, nosotros sabemos por todos los desarrollos anteriores que el potencial de energía pues depende más que nada de los esfuerzos y de deformaciones que experimenta un material. También al haber llamado energía externa al trabajo externo, pues este también depende de las fuerzas y los desplazamientos correspondientes. Ahora bien, entonces, esto es función de todos los desplazamientos que pueda experimentar o que estén definidos en la estructura. ¿Sí? Para tener una idea clara de esta cuestión, hay que recordar, por ejemplo, el método de secciones. Cuando ustedes hacen cortes, pues recuerden que resultan variables X en las expresiones para los elementos mecánicos. Esto puede darnos una idea de cómo es que estas cuestiones de energía dependen de las coordenadas que uno se defina en la estructura estudiada. Ahora, como tal,
no es exactamente así. Hay otro tipo de coordenadas que vamos a ver, que en realidad se llaman grados de libertad, pero eso lo vamos a comentar más adelante. Pero bueno, esto nos puede dar idea de que estas cantidades dependen de las coordenadas que uno defina en la estructura, bueno, de las variables que uno se define. Entonces, aquí lo que hacemos es aplicar un concepto que se llama variación. Si lo llevamos al campo de funciones de varias variables, esa variación se puede traducir como derivadas o diferenciales de funciones de varias variables. Recuerden, cuando aplicamos una pequeña variación a cada, o un pequeño incremento a cada uno, eh, a cada una de las variables en una función que se defina por las mismas, lo que tenemos es la variación de, en este caso de la función, que no es más que nada las derivadas parciales establecidas con la siguiente, bueno, de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, si damos un pequeño incremento a cada una de las variables o incluso a una sola, lo que vamos a tener es que ese incremento se va a reflejar con la siguiente expresión, que no es más que nada, pues, las derivadas parciales de cada una de, bueno, de la función respecto a cada una de las variables. Es decir, si damos un pequeño incremento a alguna o a todas las variables, ese pequeño incremento se va a ver reflejado por la siguiente, bueno, la expresión que tenemos encerrada aquí, que no es más que las derivadas parciales con respecto a cada una de estas variables. Además, este pequeño incremento pues no tendría sentido si lo ponemos como cero. Entonces, es natural suponer que es diferente de cero. Aquí nada más recordamos que todas las diferenciales van a ser distintas de cero en general. Entonces, como esta variación se aplicó a esta ecuación, la variación es igual a cero. Pero si estos términos son diferentes de cero, los que deben serlo, entonces son las derivadas parciales. Todas en realidad. Por eso es que aquí especificamos que se extiende a todas las n variables que se hayan definido. Ahora, esta expresión es conocida como el principio de la energía potencial estacionaria. ¿Sí? Estacionaria, que no cambia de valor. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, eh, al haber establecido una pequeña variación durante este desarrollo, pues vemos que las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables del potencial de energía, todas deben de ser cero. Eso es el principio de la energía potencial estacionaria y se cumple para toda estructura. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta fórmula para desarrollar un método. En este caso vamos a tratar primero con armaduras. ¿Sí? Si esto lo aplicamos a armaduras, ¿alguien recuerda qué elementos mecánicos surgen o se pueden calcular cuando estamos tratando este tipo de estructuras?
El normal, cortante y momento. Para armaduras, recuerden que no hay cortantes ni momentos, ¿sí? Bueno, aquí lo que, bueno, siempre les voy a comentar es que, bueno, si hay dudas, pues pregunten, si tienen alguna opinión, la externa. Y miren, por ejemplo, ahorita nos ayuda a aclarar algo importante, ¿sí? El único elemento mecánico que surge cuando estamos tratando una armadura es fuerza normal, ¿sí? Eh, bueno, ustedes ya vieron una materia de diseño y recuerden que el diseño depende de los elementos mecánicos. Cuando llegan a cero, pues van a tratar este tipo de elementos, o sea, sobre todo en armaduras. Me refiero a elementos que trabajen únicamente a tensión o a compresión, o sea, a fuerza axial. Entonces, si estamos hablando de una armadura, es el único elemento mecánico del que podemos encontrar. Hay que tenerlo claro, ¿sí? Y bueno, observen que el hecho de que participen nos ayuda a aclarar todos estos conceptos. Si es que hubiera duda o algo no está claro, pues nos ayuda bastante porque podemos eh, abordar esas cuestiones que todavía no han quedado probablemente claras, ¿sí? Entonces, en armaduras únicamente puede haber fuerza normal, ¿sale? Esto es válido para cualquier armadura, ténganlo presente, ¿sí? Entonces, la energía interna, estamos hablando de cuestiones de energía, como lo podemos ver aquí, está dada por la siguiente integral. Como deben de recordarlo de las veces anteriores, ¿sí? También hay que recordar que en armaduras los elementos mecánicos generalmente son constantes, o sea, las fuerzas normales. Ahora también lo son el material en el que están hechos y el área de la sección transversal, o sea, si nos enfocamos únicamente en una sola barra de la estructura considerada, esta no varía su longitud, entonces todo esto se vuelve constante y dentro de la integral únicamente nos queda la diferencia. En este caso, hay que tener en cuenta también que en una armadura, cada uno de sus elementos es recto. Entonces, el arco en realidad se transforma en una diferencial ordinaria. Cuando no lo sea, vamos a ver pues, esos casos más adelante. Y entonces, el resultado de esta integral es la longitud, ¿sí? Denme un instante aquí. Ahora, el detalle aquí es que el principio de la energía potencial estacionaria nos pide coordenadas, no elementos mecánicos. Entonces, para esto, considerando un material elástico lineal, hay que recordar que el desplazamiento generalmente se representa por esta letra, nosotros le vamos a llamar simplemente D. En una barra que experimenta únicamente fuerza axial, tiene la siguiente expresión. Este es el desplazamiento en una barra sometida a fuerza axial. Entonces, de aquí podemos hacer que la fuerza normal sea A entre la longitud por el desplazamiento y entonces la energía interna es L entre dos veces el área por el módulo elástico, o sea, esto, por la fuerza normal al cuadrado, es decir, por esto al cuadrado. De aquí, observen,
Uno de estos dos, área por módulo elástico, se elimina con este. Lo mismo podemos decir de la longitud y queda la siguiente expresión. Entonces, para el caso de armaduras tratadas con este método, la energía interna está dada por esa expresión. A por E entre dos veces la longitud por el desplazamiento al cuadrado. Y así ya tenemos todas las fórmulas que vamos a ocupar en el procedimiento. La manera de cómo encontrar los desplazamientos la vamos a ver en el desarrollo de un ejemplo, ¿sí? Entonces, para esto, pues precisamente planteamos el siguiente problema. Bueno, ejercicio más que nada. Determinar los elementos mecánicos de la siguiente armadura, ¿sí? Entonces, como mencionamos al inicio del día de hoy, no es necesario tratar con estructuras hiperestáticas o isostáticas. Sin embargo, bueno, aquí nada más para ver que se puede tratar cualquier estructura, no importando su estaticidad, pues bueno, vamos a empezar por esta armadura que es, como lo pueden ver claramente, hiperestática, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, lo único que estamos pidiendo son los elementos mecánicos, pero naturalmente podríamos encontrar también las reacciones a partir de consideraciones de equilibrio. Eso lo vamos a ver ya cuando hayamos resuelto el problema en su totalidad. Y entonces, bueno, vamos a empezar a resolver este ejemplo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar todos los posibles desplazamientos que pueden experimentar los puntos importantes de la estructura, ¿sí? Entonces, esos desplazamientos se determinan, bueno, esos posibles desplazamientos se determinan de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, entonces aquí empezamos con la solución. Y bueno, a mí me gusta dejar el problema planteado, o sea, como se planteó originalmente, y todas las anotaciones adicionales pues las hacemos en otros diagramas, nada más para que ustedes vean qué es lo que le vamos agregando pues al problema. Entonces, como dijimos, vamos a ver todos los posibles desplazamientos que puede experimentar la estructura en los puntos importantes. Para el caso de una armadura, esos puntos corresponden a las uniones entre barras, es decir, aquí, acá, aquí y acá. Por lo tanto, es indispensable identificar todos los nodos en primer lugar. Y bueno, considero que es una tarea muy sencilla, a menos de que haya dudas en esto. Pero bueno, es una tarea sencilla determinar los nodos o las uniones entre barras. Entonces, mientras no se diga lo contrario, vamos a suponer lo siguiente. En los puntos de apoyo estamos suponiendo que no hay desplazamiento en la estructura, o sea que el desplazamiento correspondiente está restringido. Por lo tanto, en la dirección en la que se presenta una reacción, nos ayuda a visualizar qué desplazamiento está impedido en ese punto. Por ejemplo, estamos hablando de un caso bidimensional, o sea, 2D. ¿Cuántas reacciones tiene este apoyo? 2. 2. Muy bien. Esas dos reacciones las podemos representar por estas flechitas en color rojo. ¿Esto qué significa? Que mientras no se diga lo contrario,
este desplazamiento está restringido y este también. Entonces, en sentido vertical y en sentido horizontal no es posible el movimiento en este nodo. ¿Queda claro aquí? Hasta aquí, perdón. ¿Podría volverlo a repetir, por favor? Sí, mientras no se diga lo contrario, en la dirección de la reacción, o sea, mientras no se diga que hay cierto asentamiento o desplazamiento de los apoyos, mientras eso no se aclare, o sea, en el enunciado correspondiente, vamos a suponer que en la dirección de las reacciones no hay desplazamiento. ¿Sí? Por lo tanto, esta reacción no, bueno, implica que no hay desplazamiento horizontal y esta implica que no hay desplazamiento vertical. ¿Queda claro? Sí, gracias. Continuamos. Vamos con el apoyo móvil. Como seguro recordarán, tiene solo un desplazamiento. Perdón, una reacción, una reacción. Entonces, significa que ese desplazamiento está restringido, o sea que no es posible el desplazamiento vertical. Sin embargo, como aquí no hay reacción, este desplazamiento sí puede darse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? No, profe. ¿No? Entonces, continuamos. Esos desplazamientos que son posibles los dejamos indicados. Es decir, que aquí sí puede haber desplazamiento en sentido horizontal. Ahora, eso mismo sucede aquí. Por último, en este nodo no hay ninguna reacción. Por lo tanto, el desplazamiento horizontal puede darse, pero también el vertical. Dense cuenta que nada tiene que ver la fuerza. Nada más estamos enfocándonos en los apoyos, en las reacciones. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces, este paso es fundamental porque dependiendo de estos desplazamientos, vamos a hacer el siguiente análisis, o sea, lo que es el cálculo de la energía interna y otros análisis que vamos a ver más adelante. Entonces, vemos que en esta estructura, en los puntos importantes, o sea, los nodos, existen 4 posibilidades de desplazamiento. A cada uno de estos posibles desplazamientos les llamamos grados de libertad. Ese concepto lo vamos a tratar con un poquito más de detalle cuando lleguemos a el tema del método de rigideces, o sea, hasta el tercer parcial. Pero tengan en cuenta que cada uno de estos posibles desplazamientos nos define en realidad una coordenada. Y esa coordenada, independiente de todas, o sea, todas independientes entre sí, le llamamos grados de libertad. Ahora, ¿cómo? Bueno, ya una vez que determinamos esto, le damos nombres específicos a cada uno de estos desplazamientos. El nombre es completamente arbitrario. Yo le voy a llamar X1, X2, aquí X3 y este X4. Si quieren nombrarles de alguna otra manera, pues también es válido, o ordenarlos de otra forma, también es completamente válido. Lo que es importante es que una vez que ya se establecieron correctamente, así se manejen en el resto del procedimiento. Otra cuestión que es importante también considerar es bueno, una nomenclatura para las barras. También es completamente arbitraria. Yo los estoy nombrando así, bueno, con los números en color azul. Pero si ustedes les quieren llamar de otra manera o ponerlas en otro orden, pues también no pasa absolutamente nada. ¿sí? Esto nada más es para
tener un orden en los cálculos. Por último, hay que tener en cuenta que como solo se pueden presentar fuerzas axiales en cada una de estas barras, en el caso bidimensional solo vamos a poder tener como máximo 2 desplazamientos en cada nodo, uno horizontal y uno vertical. Como estamos viendo en este ejemplo, hay nodos, o sea, el apoyo fijo, donde no hay desplazamiento posible. Hay otros nodos donde solo hay un desplazamiento, que son los dos de apoyos móviles, y hay otros nodos donde se pueden presentar ambos. Pero en el caso bidimensional nunca va a haber más de 2 desplazamientos. ¿Dudas con esto? No, No, profe. profe. Bueno, continuamos. Ahora, el detalle es que la energía interna nos pide desplazamientos, como lo podemos ver aquí. Entonces, esos desplazamientos, en el caso de armaduras, se determinan de manera geométrica. Más que nada con un poquito de trigonometría, pero fuera de eso, no tiene ninguna complicación. Entonces, es lo que vamos a ver enseguida. La energía interna es el número de veces A por E entre 2 veces la longitud por el desplazamiento al cuadrado. Ahora, tal vez no quede claro a qué nos referimos con A por E. Recuerden que para ya tratar sobre todo cuestiones de deformaciones o análisis de esfuerzos, se requiere conocer con precisión la sección transversal y el material del que está hecho la estructura. Entonces, A se refiere a el área de la sección transversal, E al módulo elástico del material del que se esté tratando. Y en la parte superior izquierda vemos que hay barras que tienen 2A por E, por ejemplo. ¿A qué se refiere? Pueden ser dos casos. Uno, si toda la estructura está hecha del mismo material, entonces, que es 2 veces el área de una de las barras que está tomándose como referencia. O sea, podríamos pensar que si estamos tomando como referencia esta barra o esta otra, esta tiene el doble del área, o sea que es una sección más grande, ¿sí? O si son materiales diferentes los que componen a cada uno de los elementos de esta barra, significa que el producto de área por su módulo elástico y el producto de las propiedades correspondientes de esta, resulta que son el doble de estas, ya sea por un cambio de material o por un cambio de sección. Entonces, enseguida lo que se hace es analizar barra por barra de la siguiente manera. Empecemos por la primera barra. Lo que hacemos es aislar esa barra del resto de la estructura. Lo único que vamos a dejar son los desplazamientos que se encuentren en los extremos de la barra correspondiente. Entonces, la barra 1 tiene únicamente esos dos desplazamientos en uno de sus extremos. Es decir, que si la aislamos, tendría este aspecto. Observen que estoy incluyendo los desplazamientos que determinamos al inicio de la solución del problema. ¿Dudas con esto? No, profesor. Si no hay dudas, continuamos. Ahora, ¿cómo calculamos a partir de esto el desplazamiento que puede experimentar la barra? ¿Sí?
teniendo en cuenta que solo puede haber fuerzas de tensión o de compresión, o sea, fuerzas axiales, únicamente vamos a considerar los desplazamientos o las coordenadas que sean paralelas al eje de la barra. Y observen que si seguimos este patrón que estoy señalando en esta barra que acabo de dibujar, la barra tiende a estar en tensión. Entonces, por esa razón es que definimos el signo positivo de las coordenadas si siguen este patrón. Observen que aparentemente son contrarias entre sí, de hecho sí lo son, pero esa cuestión hace que la barra esté en tensión. Una manera de ver adecuadamente esto es que el signo positivo se le va a asignar a todos aquellos posibles desplazamientos que salgan de la estructura, o sea, de la barra, perdón. Observen, que apuntan hacia afuera de la barra. Ese va a ser el signo positivo de los desplazamientos que vamos a considerar. Ahora, lo que sigue es determinar ya en sí es el desplazamiento. Como dijimos, únicamente vamos a tomar en cuenta los que sean paralelos al eje de la barra. Es decir que este X1 no entra en este análisis, únicamente el X2 en este caso. Entonces, de acuerdo con esta convención de signos, este X2, ¿qué signo le corresponde? Positivo. 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 Muy bien, sí, positivo. Entonces, este va a ser el desplazamiento de esta barra. Ya después, para calcular la energía interna, sustituimos pues, los datos que nos pide la fórmula. Número de veces A por E, 1.5. O sea, 1.5 A por E, entre 2 veces la longitud, que también en este caso es 1.5. Por el desplazamiento al cuadrado, es decir, esta cantidad al cuadrado. Al hacer operaciones, nos queda 0.5 A por E por la coordenada x2 al cuadrado. Y de esta manera ya obtuvimos la energía interna de esa barra. Básicamente ese es el procedimiento para encontrar la energía interna. Las barras inclinadas, la única dificultad que van a tener es que vamos a tener que utilizar un poquito de trigonometría para determinar los desplazamientos, como lo vamos a ver con la barra 2. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. ¿No? Entonces, continuamos. Continuamos entonces. Como dijimos, pues ahora vamos a tratar la barra 2. Ya sabemos, aislamos esa barra del resto de la estructura. Lo único que dejamos son las coordenadas correspondientes. Entonces, si lo hacemos de esa manera, el aspecto que tendría la barra 2 sería este. Esa sería la barra 2. Observen que quedaron las coordenadas que definimos al inicio. ¿Dudas con esto? No, profesor. ¿Continuamos? Como ya se ha de suponer, lo que necesitamos aquí en primer lugar es el ángulo.
con los datos correspondientes, ¿cuánto nos da el ángulo? ¿60? 60. A ver, vamos a ver. En grados, ¿eh? No, aquí no es necesario usar radianes. No da 60. Da otra cantidad. ¿Cuál? 56.31. Muy bien, 56.31. ¿Dudas con esto? Si hay dudas, pueden preguntar. Si no, pues continuamos. Bueno, seguimos entonces. Si no hay dudas, ¿habría algún problema con que esta X3 la pase de este lado? O sea, del lado derecho de la barra. No, profesor. ¿No? Bueno, entonces lo voy a hacer así. Y perdón, las voy a dibujar un poquito más, más grandes estas flechitas para hacer la descomposición pues de manera más clara, porque sí vamos a necesitar aquí un poquito más de espacio. Bueno, esta era X1, perdón, X3. Esta era X1. Lo ponemos aquí. Y esta era X2. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para descomponer estas variables X a lo largo del eje de la barra? Pues lo primero que vamos a hacer es hacer más grande el eje de la barra. Eso lo estoy representando con la línea amarilla. Y después vamos a proyectar cada una de las coordenadas, pero de modo que vamos a formar triángulos rectángulos, pero de modo que el ángulo recto toque al eje de la barra. ¿Sí? Si hacemos caso a esa, a esta, por ejemplo, de la proyección de la coordenada X1, es la que tenemos en color azul. Esto lo indicamos claramente porque puede ser que alguien proyecte como, bueno, esta coordenada como lo estoy haciendo en color verde. Sin embargo, eso no cumple con las condiciones que estamos mencionando. Siempre, y de aquí en adelante, cuando estemos trabajando con fuerza normal, la proyección va a ser de modo que el ángulo recto quede tocando al eje de la barra o a la proyección correspondiente. ¿Dudas con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Entonces, la componente es esta que estoy poniendo en color azul. Esta. Ahorita vamos a ver cuánto vale. Bueno, ahí lo dejé como línea punteada. Hacemos lo mismo con la variable x2. Igual voy a hacerlo con línea punteada. Y entonces, la variable correspondiente, perdón, la componente correspondiente es esta que estoy poniendo en color verde. Ahorita vemos cuánto vale. Y lo mismo hacemos con esta X3. La componente es esta que estoy indicando en color verde. Como se ve claramente, el ángulo es este. Aquí, pues es el complemento. O sea, 90 menos el ángulo.
y aquí es el ángulo. ¿Dudas con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Bueno, ahora las componentes. Por ejemplo, de x1, ¿qué función trigonométrica le corresponde a esa componente? ¿Cuál sería la función trigonométrica que le corresponde a esa componente si descomponemos? Es un triángulo rectángulo. A ver, díganme, bueno, cuando descomponemos, frecuentemente, ¿cuáles funciones trigonométricas ocupamos? Seno y coseno. Seno y coseno. Seno y coseno. Ajá, eso es lo más frecuente. Entonces, ¿cuál de estas dos le correspondería a la componente que tenemos en color azul? O sea, la x1. ¿Seno? Bueno, observen, fíjense, observen que respecto del ángulo es el adyacente, o sea, el cateto adyacente. ¿Ya lo vieron? Entonces es el ángulo, perdón, la función coseno. O sea, x1 coseno del ángulo. Ahora, para esta componente, ¿cuál sería? Seno. Eh, bueno, seno del ángulo o de 90 menos el ángulo. O sea, si tomamos en cuenta este ángulo que tenemos aquí. Ahora, bueno, de aquí pues es el mismo caso que tenemos acá arriba en color azul. Y entonces la componente sería x3 coseno del ángulo. Ahora, observen qué es lo que está sucediendo con cada uno de los componentes. Vean que siempre es el coseno, si lo hacemos de esta manera. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. A hacer la suma de todas esas componentes. Nada más que vamos a tener que determinar si son positivas o negativas. ¿Cuáles serían las variables que son positivas y obviamente pues cuáles las negativas? X1 y 2 son positivas. Muy bien, sí, porque salen de la estructura. X3, ¿qué signo le toca? Negativo. Negativo, muy bien, porque entra a la estructura. Sí. ¿Dudas con esto? No, profesor. ¿No? Entonces el coseno del ángulo es, ya lo calculé, 0.5547, sería x1. El coseno de 90 menos el ángulo sería 0.8320. Denme un instante, nada más. Sí, 0.8321. X2. Y finalmente el X3 es negativo, como ya lo había comentado la compañera. Entonces, este es el desplazamiento que va a experimentar esa barra. Dense cuenta pues que es más complicado que el que nos quedó en la barra número 1. Ya de aquí pues ya nada más hay que hacer el cálculo de la energía interna. La energía interna entonces es
el número de veces A por E, que en este caso es 2, entre 2 veces la longitud de esta barra. Tomando estos datos y 4 decimales de precisión, ¿cuánto es la longitud de la barra? ¿1.8028? Muy bien, sí, es esa cantidad la que dijo la compañera. 1.8028, esa es la longitud, y que multiplica al desplazamiento al cuadrado. El problema es el siguiente. Bueno, a ver. Bueno, lo voy a poner aquí en escalerita porque no me cabe en un... Este es el desplazamiento y está al cuadrado. Ahora, vamos a simplificar esta parte. ¿Sí? 1 sobre 1.8028. ¿Cuánto es, de favor? O sea, al hacer esta operación nada más. 0.5547. Muy bien, 0.5547 de A por E. El problema del cuadrado es que, por ejemplo, como son 3 términos, si desarrollamos, pues al final nos van a quedar 6. Y bueno, tal vez ahorita no se vea claramente, pero más adelante vamos a tener que sumar todo lo que vamos calculando, ¿sí? Entonces, por lo mismo, o sea, más adelante va a quedar, yo creo, muy claro lo que estoy tratando de decir, pero lo que recomiendo en este punto es no desarrollar. Si a alguien lo gusta hacer, pues no hay problema. O sea, pues nada más hay que hacerlo con cuidado, porque pues todavía no vamos ni siquiera acercándonos a la mitad del procedimiento. Si desarrollamos, pues todavía va a ser más largo o sea, lo que vamos a tener que hacer. Y los términos que vamos a tener que manejar también van a ser demasiados. Entonces, aquí la recomendación es no desarrollar. Si alguien gusta hacerlo, pues no hay problema, nada más que hay que hacerlo con cuidado. Pero bueno, yo diría que así se dejara, porque van a ver más adelante la expresión que nos va a quedar. Va a ser una expresión bastante grande. Entonces, ahorita vamos a hacerlo de esta manera. Ya después, si alguien gusta proceder a desarrollar el término al cuadrado, pues no hay ningún problema en eso. Continuamos con la barra 3. Profe, ¿Sí? antes de que pase a la barra 3, ¿me puede nada ¿Sí? más repetir cómo sale el ángulo? Ah, bien, sí. 53,51. Sí, claro. Bueno, aquí en la pantalla, bueno, tengo bueno, la barra 2 y la estructura planteada originalmente, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes calculen un ángulo que toque al eje X o al eje horizontal, o sea, este ángulo, no funciona para este, ¿eh? Para este es bueno, otro orden de lo que voy a decir ahorita. Siempre que calculen el ángulo que toque al eje horizontal, la fórmula tangente a la menos 1 de 1.5 entre 1. Si haces esa operación, nos da este ángulo. Así como lo puedes ver en tu calculador, ¿sí?
Pero ese funciona nada más para todos los ángulos que toquen al eje horizontal, como lo estamos haciendo aquí. ¿Sale? Eso viene de la definición de la función tangente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. De ahí viene esta forma de cálculo que les estoy comentando. Bueno, ¿quedó resuelta tu duda o no sé si requieras algún detalle adicional para que te quede más claro? Me dijo que tangente de 1.5 entre 1. Ajá, tangente a la -1 o arco tangente. Ah, ok. Sí, gracias. Sí. Y bueno, sería eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, continuamos. Antes de pasar a la barra 3, recuerden que estas videollamadas duran 1 hora. Entonces, me gustaría, antes de pasar a esa barra, terminar esta y los veo en la segunda. Pero vamos a tratar de llegar a, pues, a ver, aunque sea poco más de la mitad del procedimiento. Denme un instante. Creo que ya llegaron todos los compañeros. Si acaso falta uno o dos, bueno, ya está llegando en este momento. Entonces, eh, continuamos. Decíamos que ahora vamos a tratar el caso de la barra 3. Lo de siempre, aislamos a la barra, dejando únicamente a las coordenadas. En este caso, pues observen que, se ponen así, más bien tenemos este aspecto de la barra junto con las coordenadas que se definieron al inicio. Por lo tanto, el desplazamiento en esta barra, ¿cuánto sería? Menos x3. Muy bien, menos x3. Y la energía interna, entonces, es el número de veces AE, que como lo pueden ver, en los datos del inicio, es 1. 2 veces la longitud, que también es 1, para esta tercera barra, y el desplazamiento al cuadrado. Aquí nuevamente nos da 0.5 y el cuadrado pues nos elimina el negativo. En este caso fue muy sencillo porque no tuvimos que hacer ninguna descomposición. Por último, la barra 4. Entonces, si aislamos la barra 4 dejando únicamente las coordenadas que se definieron y que caen en los extremos de la barra, tenemos este aspecto para esa barra. Por lo tanto, ya considerando todos lo que se ha comentado en las barras anteriores, el desplazamiento, ¿cómo queda? Menos x1 más x4. Muy bien, menos x1 más x4. Entonces, el desplazamiento, perdón, la energía interna es el número de veces AE, que es 1. Si no mal recuerdo, aquí, más bien, la distancia es 2. Vean que efectivamente el AE es 1. Entonces, entre 2 veces la longitud, que es 2 como lo pudimos ver, y por el desplazamiento al cuadrado. La recomendación aquí también se aplica. No desarrollar, y tenemos esta expresión para la energía interna de esta barra.
¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Este es uno de los pasos más laboriosos. El segundo paso, que también es muy, talachero, es cuando hagamos la parte de las derivadas parciales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya una vez que tenemos la energía interna, ahora vamos a ver la cuestión de la energía externa. ¿Sí? Para esto, bueno, necesitamos igual la estructura. Y las fuerzas aplicadas en ella, todas las fuerzas, en este caso solo es una, pero si hubiera más fuerzas aplicadas en los diferentes nodos, pues nos llevamos todas las fuerzas. Bueno, aquí tenemos a la estructura, pero en la cual ya vamos a considerar las fuerzas correspondientes aplicadas pues en donde se encuentran. Bueno, aquí el ángulo, ahorita lo voy a volver a poner. Las coordenadas originalmente pues son estas. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, como seguramente pues ya están pensando, es descomponer. ¿Sí? La descomposición da como resultado estas dos fuerzas que tenemos en color verde. ¿Sí? Ahora, con los sentidos que se indican ahí, si hubiera más fuerzas, pues hay que hacer lo mismo en en todas las fuerzas que sea necesario. Y entonces, la fuerza en X, ¿cuánto me da? Y la fuerza en Y, ¿cuánto da? En X da 8.6603. Bien, 8.6603. ¿Y en Y? 5. 5. Gracias, compañero. Entonces, esto lo vamos a usar para la siguiente cuestión. Estamos hablando de trabajo externo. Entonces, la energía externa, recuerden que durante la deducción del método la definimos como el negativo del trabajo externo. Ahora bien, estas fuerzas, me refiero a la que está en azul y en general a cualquiera que esté aplicada en la estructura, no dependen para nada del desplazamiento que se experimente en el punto de aplicación. Por lo tanto, la definición de trabajo simplemente es la fuerza por la distancia. Recuerden que hablamos de esto en la primera clase. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para el ejemplo que tenemos pues aquí a la izquierda. ¿Cuáles van a ser las distancias o los desplazamientos que vamos a considerar? Pues todas las X que tenemos en rojo. ¿Sí? No vamos a hacer ninguna combinación. Las fuerzas únicamente las vamos a asociar a las coordenadas donde están aplicadas. Nunca vamos a extenderlos a las demás coordenadas. Únicamente nos vamos a enfocar en donde están aplicadas y ya. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno, continuamos. La X1, miren. A la coordenada X1 se le puede asociar esta fuerza. Díganme si no. Entonces, aplicando la fórmula es
8.6603 por x1. Ahora bien, a la x2 se le puede asociar el 5. Entonces sería 5x2. Pero dense cuenta que la fuerza va para un lado y la x2 va en sentido contrario. Cuando eso ocurre le ponemos un negativo. Este negativo es por fórmula, pero este es porque la fuerza y la coordenada correspondiente van en sentidos contrarios. Dense cuenta que eso no sucedió con estos. Como van en el mismo sentido, por eso es que es positivo. Y en este caso, pues es muy fácil simplificar. Y ya tenemos la energía externa. ¿Dudas? Si no hay dudas, continuamos. Ahora, lo que sigue es algo que llamamos potencial de energía. Eh, Recuerden que cuando vimos la parte de la deducción, el potencial de energía era la suma de la energía interna y la energía externa, ¿sí? Pero aquí el detalle es que tenemos muchas energías internas. Entonces, el potencial de energía es la suma de absolutamente todas las energías que calculamos. Por lo tanto, utilizando lo que ya se calculó, tenemos la siguiente expresión para el potencial de energía. Entonces, como recordamos de la deducción, el potencial de energía es la energía interna más la energía externa. Pero como tenemos varias energías internas, pues hay que sumarlas todas. Y estas. Entonces vean que para esta estructura de 4 barras tenemos pues varios términos, ¿sí? Algunos al cuadrado y otros no lo son lineales. Pero de aquí yo creo que debe de quedar claro por qué no desarrollamos. Vean, yo cuento 6 términos del potencial de energía. Si hubiéramos desarrollado el término de cuadrático de arriba, nos hubiera quedado 6 términos y el término cuadrático de abajo 3 términos. Entonces ahí ya tendríamos 9. Tendríamos 13 términos en total, si es que hubiéramos desarrollado. Y recuerden que como es un procedimiento largo, pues la probabilidad de error aumenta. Entonces, por todas estas razones, mejor yo prefiero no desarrollar. Pero insisto, si alguien gusta hacerlo, pues no pasa nada. Nada más que hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque, como dije, las probabilidades de equivocarse aumentan. Entonces, hay que hacerlo con mucho detalle para que no haya errores en el procedimiento. Si nos equivocamos en alguno de estos términos, el resultado final ya no va a ser correcto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al formar este potencial de energía. Bueno, como pueden observar, pues simplemente es la suma. ¿Dudas con esto? No, Si pues no hay dudas, continuamos, ¿sí? Ya una vez que tenemos el
potencial de energía Profe, creo que se está trabando un lo poco. que debemos de hacer enseguida, Profe, no le escuché lo que acaba de decir. la aplicación decía que ya una vez que tenemos el potencial de energía establecido ya de esta manera, lo que sigue es la aplicación del principio, es decir, el cálculo de las derivadas parciales. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aplica. Recuerden que el principio es el siguiente. Derivada del potencial de energía con respecto a cada una de las variables igual a 0. Ahora, ¿cuántas variables tenemos nosotros? Si lo recuerdan, se estableció desde el inicio que son 4. Entonces vamos a tener que hacer 4 derivadas parciales. Si el número de variables es más o menos, ese mismo número de derivadas parciales vamos a tener que hacer. Entonces, vamos a ver primero la derivada del potencial de energía con respecto a la variable x1 y después lo igualamos a 0. ¿Cuánto daría la derivada parcial con respecto a x1 de ese término? De este. A ver, observen. ¿Qué observan de ese primer término? Sería lo mismo, ¿no? Porque sería constante. Ajá. Mira, dijiste algo muy que nos puede ayudar a llegar, bueno, ya a un resultado más específico. La derivada de una constante, ¿cuánto es? La misma. Bueno, la constante se saca y pues nada más quedaría la de x1 y sería 1 y por eso sería lo ¿Sería mismo. 1? Ajá. Entonces, estoy seguro que tienes la respuesta, nada más que tal vez nos ayudaría a ver lo siguiente. Derivada con respecto, por ejemplo, de una constante, por ejemplo, de 4, ¿cuánto sería? Estoy seguro que tienes la respuesta, nada más. ¿Cero? Pero, ¿cuánto sería la derivada de esa que acabo de plantear? ¿Esta? 0. Cero. 0, exacto. Cero. Díganme si no tenían la respuesta. Seguro sí la tenían, yo estoy seguro que sí. Nada más que no teman a equivocarse. Si hay algún error, pues aquí lo aclaramos y damos la respuesta correcta. O sea, no tengan timidez en proporcionar su respuesta. En caso de que no fuera correcta, pues simplemente corregimos y ya, no pasa absolutamente nada. ¿Sale? Entonces, como no tiene a la variable que me interesa, es 0. Bueno, este término. Ahora, vamos a ver este. Observen que este término sí tiene a la variable que estoy derivando. Entonces, esa derivada no va a ser 0. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál sería el resultado de la derivada de ese segundo término? Bueno, vamos a recordarlo. Aquí, tomando en cuenta lo que nos dijo el compañero, sí tiene la variable que me interesa derivar. Entonces, esta derivada no va a ser 0. La constante se deja ahí. Ahora, dense cuenta que la x1
visto de manera muy general, está elevado al cuadrado. ¿Cuál es la derivada, por ejemplo, de x al cuadrado? 2x. 2x. Entonces, esto nos da una idea de cómo derivar este término, ¿sí? Sería 2, porque esa es la potencia, por todo este término, ¿sí? O sea, 2 por x. De alguna manera, ahí ya tenemos al 2 por x, ¿sí? Ahora, cuando tenemos expresiones de este tipo, lo que debemos incluir también es la derivada de toda la expresión que está adentro de la potencia. O sea, ya derivamos a la potencia, vean que este 2 ya lo pasamos aquí, 2 por la variable, 2 menos 1 queda 1, y ya lo único que nos falta es incluir la derivada de esta expresión. La derivada con respecto de x1 de esta variable, ¿cuánto quedaría? Punto 0.5. 5547. Muy bien, esto. Ahora, la derivada de este término con respecto a x1, ¿cuánto quedaría? 0. 0. 0. Y lo mismo sucede con este término. Entonces ya terminamos. Esa va a ser la manera de derivar este tipo de expresiones. En el contexto adecuado, recuerden que a esto se le llama regla de la cadena. Derivamos la potencia y después o sea, multiplicamos por la derivada de lo de adentro de la potencia o del argumento de la potencia. Siempre va a ser así. ¿Queda claro? Bueno, Sí, profesor. continuamos. Sí. La derivada de este término pues es 0. Vean que nuevamente tenemos un término que tiene a x1, entonces esa derivada no va a ser 0. Recapitulando lo que vimos en el término anterior, sería la constante la dejamos ahí, la potencia pues la bajamos, después todo este término lo dejamos intacto, y por último multiplicamos, perdón, por la derivada del argumento o la parte interior de la potencia. ¿Cuánto sería ya la derivada de este término? Menos 1. Menos 1, muy bien. Ahora, la derivada de esto, si se dan cuenta, es la constante negativa. Y el último término, la derivada de 0, entonces ya acabamos. Cuando ya terminamos de derivar, igualamos a 0, ¿sí? ¿Dudas con esto? No, profe. No. Ahora, básicamente esa es la aplicación del principio. Hay que hacerlo con respecto a todas las variables, es decir, x2, x3, etc. Vamos ahora a hacer la derivada con respecto a x2. Aquí pues sí tiene un valor distinto de 0. ¿Cuál sería la derivada? Pues 0.5 por 2x2. ¿Están de acuerdo? Ahora, para derivar el segundo término, como sí tiene la variable que me interesa, pues le hago exactamente como vimos aquí. Ya sabemos que la constante se deja ahí afuera de la derivada. El 2, que es la potencia, baja, por eso es que puse esto. La expresión se queda como tal, ya sin la potencia, porque es 2 menos 1, pues queda 1, es lo mismo que quitar la potencia. Y multiplicamos por la derivada de adentro. ¿Cuánto nos quedaría? 0.8321. 8321, muy bien. Ahora, esa sería la derivada de este término. La de este es 0, la de este también.
este también, y al final nos queda más 5. Una vez de que terminamos de derivar, pues todo se iguala a 0, y en este caso ya terminamos. ¿Dudas? Si no hay dudas, continuamos. Vamos ahora con la derivada del potencial con respecto a x3. Bueno, sería 0. Aquí nuevamente es la misma derivada, ¿sí? O sea, ya sabemos. La constante, bajamos el 2, mantenemos a la expresión. Pues, ¿se dan cuenta? Ahora nos queda esta constante. Después, este término quedaría 0.5 AE y la derivada es 2 por x3. La derivada de acá es 0 y todo esto también es 0. Ya una vez que terminamos de derivar, igualamos con 0 porque así nos los exige el principio. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Continuamos entonces. Eh, Finalmente nos queda derivar con respecto a x4. Este no tiene término x4, este tampoco, como lo pueden ver, tampoco este sí. Entonces aplicamos exactamente la misma forma en cómo hemos derivado este tipo de expresiones. La constante la dejamos fuera de la derivada, este 2 pues lo bajamos como en forma de coeficiente, 2 por la expresión ya sin potencia y multiplicamos por la derivada de esto, que en este caso, ¿cuánto daría? 1. 1. 1. Bueno, ahí lo dejamos indicado para que ustedes cuando lo consideren necesario, así lo vean. Y ya terminamos con ese término. Con estos, vean que no hay término x4 y en este caso, pues la derivada ya está completa e igualamos a 0. Vean que en este caso, pues las derivadas no son tan complejas, o sea, no vamos a encontrar aquí, bueno, al menos en armaduras, no vamos a encontrar que funciones senoidales y cosas de ese tipo, o exponenciales o expresiones bastante complejas, jamás las vamos a encontrar aquí, bueno, en este procedimiento. Entonces, con que sepamos derivar una potencia ya es suficiente para estos casos. Y lo único que nos queda es simplificar. Es lo que vamos a hacer enseguida. Pues aquí, a ver, voy a ir simplificando todas las ecuaciones. Voy a empezar yo por esta. Si alguien tiene la simplificación de alguna de las otras, pues me va diciendo igual. Entonces yo voy a ir aquí simplificando todas las... Bueno, voy a empezar por esta ecuación. Este es el segundo paso laborioso del que les comentaba. Vean que no nada más es derivar, sino también simplificar. Entonces lo voy a ir haciendo. Aquí es 1 más 5 por 2. 1 y, a ver, del primer término tengo 0.8414 a por e, x1, ahora x2, es,
21 nada más, bueno, x2 está aquí. Tengo 0.5121. Ahora, x3, ahorita, pues ahí sí, disculpen, voy a ir un poquito lento porque, pues, un montón de términos. Ahora, x3 es... Para x3 tenemos menos 0.3414. Para x4 tenemos menos 0.5. Perdón, aquí me faltó el apore. Por x4. Y estos términos que no tienen variable, los voy a pasar de una vez al lado derecho de la igualdad correspondiente, ¿sí? Entonces, ya acabamos de simplificar en este momento. La primera ecuación, pues hay que hacerlo con todas. Desafortunadamente esto es así. Bueno, de la primera variable, en este caso nos da punto 5121 a por e x1. Para la segunda nos da... Perdón, profesor, pero no sería, bueno, le falta un más 0.5 por x1 y ese sería negativo. Bueno, ese negativo sí lo tiene. No le falta el más. ¿En dónde? ¿En qué término, perdón? En el de x1. ¿Este? No, en el que hizo hace rato. En el que acabo de ¿Aquí? terminar. Ajá. A ver, deja checo. Bueno, Deja ahí en nada el más. de 84 sería 34 y aparte le falta 0.5 de x1. Bien, sí, mira, lo que pasa es que, dame un instante, observa que x1 está multiplicado por menos 1 y entonces esto es más 0.5. ¿Ya viste? O sea, Sí. se vuelve positivo. Entonces, bueno, eso es 0.5 positivo y aquí tenemos los otros términos, bueno, el otro término de 0.5, perdón, de x1, perdón. Ah, Entonces, ya. ¿ya viste? Sí, ya. Nada más era cuestión de signo, ¿no? Sí, ya lo notaste. Sí, ya. Gracias. Sí. Y bueno, tomando en cuenta esto que estamos comentando, hay que hacerlo con mucho cuidado porque ya ven que es tanto numerito confunde, la verdad, ¿no? Entonces, sí, hay que hacerlo con mucho cuidado, de favor, ¿no? Bueno, ahorita voy a ver esto. O sea, voy a continuar con el otro. Igual, si notan que tengo algún error, no duden en decirme, de favor, para ir haciendo esto correctamente. Bueno, ahorita ya aclaramos la situación correspondiente con el compañero, pero por favor, si notan que hago algo extraño, lo comentamos, por favor, porque es muy natural confundirse en estos planteamientos. Vean que son demasiados numeritos, la estructura no es tan grande y pues obviamente en ejercicios más grandes de este tipo, pues es muy natural caer en algunos errores. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, aunque nos llevemos más tiempo, ¿sí? Aquí sería menos 0.5121. X3, como pueden ver, aquí no hay X4 en la segunda ecuación.
Y bueno, tenemos esta segunda ecuación en nuestro caso. Vamos con la tercera. La primera ecuación nos da menos 0.34, perdón, el primer término, 14 a por e, x1. Vamos a ver el segundo, el de x2. Perdón, x2. Menos 0.5121 a por e, x2 para x3 nos da mm, 1.34 de a por e. x3, aquí no hay x4 y también no hay término independiente, entonces es igual a 0. Aquí más fácil porque uno es positivo y uno es negativo. 0.25 por 2, nada más. Es menos 0.5 a por e, x1 y el mismo x2, perdón, x4 pero positivo, igual a 0. Entonces ya terminamos de simplificar nuestro sistema de ecuaciones, que pues, veanlo que pues efectivamente es un sistema de ecuaciones. Ahora, aquí el detalle nada más es resolverlo. Pueden utilizar cualquier procedimiento para darle solución a este sistema de ecuaciones. Sin embargo, es habitual, sobre todo cuando los problemas ya se empiezan a ser bastante grandes, que el planteamiento se haga de manera matricial. Esto tiene muchas ventajas, ahorita lo vamos a comentar. Entonces, el sistema que vamos a resolver nosotros es o sea, el último paso en nuestro caso es la solución del sistema de ecuaciones que acabamos de obtener. Y como dije, vamos a ver cómo se plantea matricialmente este sistema de ecuaciones. Tenemos aquí, bueno, todas las ecuaciones que nos salieron. Y esta. Entonces, recuerden que un planteamiento matricial exige que se coloquen de manera ordenada los coeficientes que se tuvieron de las variables, ¿sí? O sea, si lo tratamos de ordenar de alguna manera, tendríamos algo así como esto. Ahí está. Tendremos algo así, ¿sí? Vean que todos los coeficientes pues ya están ordenados, o sea, los x1 con los x1, los x2, los x3 y los x4. Entonces dejamos los coeficientes. A ver si lo hice bien. A ver, estos x1 los quitamos. Ahí está.
Los coeficientes de x1 ya están. Los de x2, pues son estos que estamos viendo en la segunda columna. Los de x3 son estos. Y los de x4, pues son estos que estamos viendo aquí. Obviamente, donde no hay algún coeficiente, pues le ponemos un 0. Aquí pues ya no tiene caso mantener los signos de positivo. Y de esta manera ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones representado de forma matricial. Al menos la matriz de coeficientes. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esta matriz porque tiene algunas características importantes que debe cumplir todo sistema de ecuaciones que sea producto de este método. Ahora, si se dan cuenta, este es el vector de incógnitas y el vector de términos independientes es todo lo que nos quedó del lado derecho del sistema de ecuaciones, nada más que divididos entre A por E. Si se dan cuenta, sobre todo en los dos primeros ecuaciones, todos los términos que tienen a la variable quedaron multiplicados a por E. Entonces, ese término lo puedo factorizar y pasar dividiendo del otro lado, que es lo que hice en todas las ecuaciones. Por eso es que este factor queda como común en el lado derecho de este sistema de ecuaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Por el momento no, profe. Si no hay dudas, perdón. Vamos a ver características de la matriz de coeficientes. Si lo recuerdan de lo que han visto en matemáticas respecto de álgebra lineal, esta matriz es simétrica, si lo pueden ver. Si la matriz no les queda simétrica, algo anda mal. ¿Qué es el problema? Que no nos dice qué es lo que anda mal. Tendríamos que deberíamos regresar a revisar las operaciones, porque si la matriz no nos queda simétrica, aún por un signo, por un término, lo que sea, o sea, por algo muy pequeñito, si la matriz ya no es simétrica, entonces algo anda mal. Ahora, observen la diagonal principal de la matriz. Todos los términos son mayores que 0. Si en la diagonal principal nos queda un término negativo o 0, también algo anda mal. Ahora, el único problema de estos planteamientos es que aun cuando se cumplan las condiciones de simetría y de la diagonal principal, no nos asegura que esté bien planteado el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Chequen que no hay manera de decidir si estos términos, cuando son positivos, están correctamente calculados. Entonces, por esa razón, aunque las condiciones de simetría se cumplan, puede haber todavía errores en el cálculo de la diagonal principal. Y eso llevarnos a errores en todo lo que queda del procedimiento. ¿Dudas de lo que llevamos hasta ahorita? No, profesor. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Aquí sí podemos afirmar ya que estamos a la mitad del procedimiento, pero todo lo demás es pura talacha. Ya es de alguna manera más fácil. O sea, lo que nos falta es realmente cosas ya muy simples, pero antes de todo eso, lo que necesitamos es resolver este sistema de ecuaciones.
¿Alguien recuerda cómo resolver ecuaciones matriciales de este tipo? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar la solución? Ya tenemos esta matriz, bueno, planteada, que nos representa a un sistema de ecuaciones. Y ahora, ¿cómo encuentro a x1, x2, x3 y x4? Ese es el detalle ahorita. ¿Qué se les ocurre para resolver este sistema de ecuaciones? ¿Método de Gauss? Puede ser, sí. Si no disponen de alguna herramienta en particular, puede ser el método de Gauss o Gauss-Jordan. Recuerden que la diferencia entre estos dos métodos es que el método de Gauss requiere la sustitución hacia atrás o retrosustitución, y el método de Gauss-Jordan no requiere esto, es un tratamiento puramente matricial. Ese puede ser uno. Otra manera, sí, sí puede ser, ¿eh? Sí, sí. Me parece que hay un método que se llama Cholesky, que Cholesky. Ajá. justamente Sí, requiere eso, ¿no? Que sea simétrica. muy bien, exacto. El método de Cholesky puede ser aplicado sin problemas a todo lo que vamos a ver en este semestre. Y hay otro, díganme si no, la matriz inversa. ¿A poco no? Pero miren, el explorar en lo que ustedes ya saben nos llevó a recordar al menos algunas otras cosas que pueden ser aplicadas a la solución de este tipo de sistemas de ecuaciones. Como nos comentó el compañero bien al inicio, el método de Gauss o Gauss-Jordan puede ser aplicado, como nos dijo la compañera también el método de Cholesky, porque todas las matrices que van a resultar aquí deben ser simétricas, y naturalmente también está la opción de la matriz inversa. Nada más como comentario, para sistemas de ecuaciones grandes, o sea, donde ya tengamos millones de coordenadas, que es muy natural encontrar esto en la práctica, se utilizan métodos numéricos como lo indicó la compañera, como el de Cholesky o algunos otros, o la factorización LP, que es probable que lo hayan visto este procedimiento, o sea, factorizar en forma de matrices triangulares superior e inferior. Ese tipo de procedimientos son los que ocupan los programas computacionales, porque el encontrar la matriz inversa como tal le cuesta muchos recursos a la computadora, y entonces de por sí algunos cálculos son tardados, pues el cálculo de la matriz inversa pues sería un incremento en el tiempo de cálculo, entre otras cosas. Entonces, como comentario nada más, todos esos métodos numéricos, como el que nos indicó la compañera, son utilizados para resolver sistemas de cuestiones grandes, ¿no? Bueno, aquí vamos a utilizar el de matriz inversa. Si alguien quiere ocupar otros procedimientos, sin problema podemos aplicarlos. Todo es de que proporcionemos la solución del sistema de ecuaciones correspondiente. En este caso, bueno, como yo no dispongo de una eh, eh, calculadora que pueda resolver sistemas de 4x4, voy a utilizar Excel. Denme un instante para encontrar la solución.
En un instante estoy viendo la solución. Ya está. En un instante, ahorita ya voy a presentar la solución a la que llegamos. Puede ser un poco extraña en apariencia, pero ahorita comentamos por qué no salió esta solución. Aquí tenemos la solución, la voy a escribir. Es 61.0143 menos 17.9913 8.6603 y x4 nos da el mismo numerito de aquí arriba. Esa es la solución que se obtuvo al invertir la matriz de coeficientes, o sea, esta, y multiplicarla por este vector, ¿sí? Dense cuenta que el A por E pues queda en la solución. Si se dan cuenta, nos salieron como que desplazamientos muy grandes, ¿no? O sea, pensando en que el problema estamos manejándolo en metros, pues 61 metros pues es demasiado, ¿no? Para una estructura como lo es una armadura. Entonces, hay que tener en cuenta que ese término 1 entre A por E afuera de la solución es importantísimo, porque si sustituimos ahí los datos de una sección transversal, en este caso el área, y el módulo elástico correspondiente a ciertos materiales, vamos a darnos cuenta que en realidad el desplazamiento es milimétrico. O sea, no hay incongruencia, aunque aparentemente lo haya, porque todavía cada uno de estos valores falta dividirse entre el área y el módulo elástico. Pensando, por ejemplo, en que cada una de estas barras sea de acero estructural. ¿Alguien recuerda el módulo de elasticidad del acero estructural? Bueno, si no lo recuerdan, nada más tengan presente que estos datos, bueno, son de amplio uso, sobre todo cuando tienen materias de diseño. Depende de la fuente en que lo vean, pero es alguno de estos tres valores: 2.100.000, 2.040.000 o 2 millones de kilogramos sobre centímetros cuadrados. Cualquiera que sea el caso de estos tres, noten que pues es una cantidad muy grande, que al hacer la conversión adecuada y dividir 61, por ejemplo, entre esa cantidad, pues nos da una cantidad muy pequeñita. Todavía falta considerar el área, también tenganlo en cuenta. Pero bueno, eso sería el comentario respecto de las soluciones que obtuvimos en este problema. Y lo que sigue únicamente es pura talacha. O sea, la esencia del método llegó hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya obtuvimos X1, X2, etcétera. Ya aplicamos el principio. Y ya lo demás nada más es sustituir en algunas fórmulas conocidas. Y con eso ya terminamos el problema correspondiente.
¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, la parte de la sustitución y todo esto lo vamos a hacer la próxima ocasión. Nos llevará, si acaso, bueno, yo creo que no pasa de media hora, si no es que menos. Es pura talacha, como ya les dije, ¿no? Entonces, eh, aprovechando, bueno, que solo vamos a ocupar una pequeña parte de la clase siguiente, vamos a empezar a ver el siguiente tema, que es teoremas de Castiliano, ¿sí? Entonces, una tarea de esto, uno o dos ejercicios planteados adecuadamente para que no sean demasiado largos, se van a dejar la próxima clase, ¿no? Ya una vez que terminemos por completo un ejercicio, ¿sí? Entonces, por el día de hoy es todo.